Listo. Tenemos lo que son 6 generalidades, en cuanto a los criterios del laboratorio. El diagnóstico no cambia el transcurso de la enfermedad, tenemos que tenerlo bien claro eso. Se debe escoger el tipo de prueba de acuerdo al inicio del cuadro clínico. Valorar siempre el costo-beneficio. Se debe realizar el uso racional de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas también al igualmente tienen criterios. Existen 3 clases de tipos de pruebas: moleculares, antígeno y anticuerpo. Y se debe que valorar el tiempo de espera de resultados. El tiempo de espera de resultados es fundamental en cuanto al paciente, porque por lo general hay que ponernos tener empatía con los pacientes, de dónde vienen, cuánto tiempo transcurrieron hasta llegar a nosotros, y las facilidades económicas como tal y la urgencia de la necesidad de ellos para determinar un diagnóstico. Aplicación de pruebas. Las aplicaciones de pruebas siempre van a ser en 4 ítems. El ámbito clínico terapéutico, que es el cual realizamos por lo general la mayor parte de los médicos, con el fin de diagnosticar y dar un tratamiento oportuno al mismo. Investigación epidemiológica corresponde al Ministerio de Salud, al igual que como es el tamizaje y la investigación clínica, más que todo para publicaciones y estudios. El cuestionario de uso. El cuestionario de uso de toda prueba siempre tiene que ser guiado, tanto individualmente como epidemiológicamente. Tenemos 4 ítems. Información demográfica, que incluye lo que es la fecha actual, los datos del paciente, sexo, fecha de nacimiento, dirección y contacto familiar. Información demográfica. Información de contacto de riesgo, viaje al exterior, viaje interno, lo puse yo. No estaba como tal, pero recordemos que actualmente estamos en una pandemia y la transmisión es comunitaria. Contacto en caso sospechoso confirmado, país en el cual reside o en el cual procede, incluye viaje al exterior, y hace cuántos días de contacto tuvo con el paciente sospechoso o confirmado. Actualmente todos estamos en un caso sospechoso al mínimo de los síntomas, ya que el contacto es comunitario. ¿Continúo? Sintomatológicamente también en esta ficha vamos a llenar lo que son fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida de gusto o olfato y al igualmente cuadro clínico de cuántos días de evolución. Se pueden agregar otros síntomas como malestar general, diarrea, fatiga, dolores musculares, dolores opresivos a nivel torácico y también el grupo de riesgo. El grupo de riesgo también es fundamental en cuanto a esto porque de acuerdo a aquello también vamos a escoger la prueba necesaria para el paciente. En este caso, enfermedades crónicas no transmitibles, discapacidades, adultos mayores e inmunosupresión. Su potencial uso. El potencial uso depende del tipo de prueba que vayamos a realizar, la toma de muestra, el valor y el beneficiario. El beneficiario siempre va a ser el paciente. Cualquier tipo de muestra que usted haga, el paciente siempre se va a beneficiar, pero hay que escoger el tipo de prueba. RT-PCR, prueba de detección de anticuerpos. Toma de muestra. Actualmente por la enfermedad o posterior a la enfermedad. Cuando voy a realizar una muestra a un paciente, tengo que determinar si el paciente actualmente está con la enfermedad o ya cursó con la enfermedad. Siempre tengo estos 2 ámbitos. Por eso es importante el inicio del cuadro clínico desde el día número 0, desde que inician los síntomas. Valor. En una infección actual por SARS-CoV-2, informar al paciente sobre el estado de infección para la prueba para anticipar el curso de la enfermedad. Lo que había dicho antes. Clínico terapéutico. Informar sobre el manejo y las acciones a llevar para prevenir la transmisión. El beneficiario, el paciente, los establecimientos de salud y la salud pública. Y posterior a la enfermedad, detectar los anticuerpos en individuos susceptibles y aquellos que previamente han sido infectados, identificar a individuos con anticuerpos neutralizantes, facilitar el rastreo de los contactos y vigilancia. Beneficiario, el paciente, la comunidad del establecimiento de salud. Siempre todos vamos a ser beneficiarios, realmente. Pero sin embargo, el potencial uso de una detección oportuna por medio de una prueba rápida para SARS-CoV-2 no cambia el transcurso de la enfermedad, porque recordemos que no existe tratamiento para la misma ni inmunización para la misma por medio de vacunas.
Las pruebas basadas en detección de antígenos. La detección de antígenos nos va a ayudar a detectar lo que son las glicoproteínas que se encuentran en la capa más superficial del virus, que viene a ser la glicoproteína S. Esta de acá tiene forma de corona, de ahí viene el nombre coronavirus. Como tal, se identifican partículas fraccionarias proteicas del agente etiológico. Recordemos que vamos a detectar el antígeno. Su uso es del 1 al quinto día. Búsqueda proteína de superficie en la envoltura, proteína S, que se proyecta al exterior. Forman espículas que dan el nombre de este tipo de coronavirus. Menos específicos y menos sensibles. Realmente pruebas de antígenos como tal no es de tanto uso. Pruebas moleculares. Vamos a lo que nos importa. La prueba RT-PCR. RT, ¿por qué viene? Transcriptasa reversa. Este proceso como tal es sacar lo que es el núcleo, el ARN del SARS-CoV-2. Entonces, busca la molécula del ARN, que es una monocadena de 30 kilobases, y el procedimiento es complejo y lo traté de explicar lo más sencillo posible. Se extrae el genoma mediante un kit. Extraigo el ARN. Una vez que extraigo el ARN mediante ese kit, ok, el virus queda inactivado. Extraí la matriz del mismo. Se copia el ARN y se forma ADN. Paso de ARN a ADN con otro kit, en el cual se denomina transcriptasa inversa. De ahí viene el nombre RT. Muchas veces no tenemos la identificación por qué RT como tal. Y al igualmente, tercero, la cadena se amplifica mediante prueba PCR y se detecta el número de copias por mililitro. Como se dan cuenta en la esquina superior derecha, podemos ver que el virus, mediante un kit, un virus ARN, uso mi kit, lo convierto a ADN o uso mi kit, amplifico la muestra y tengo el número de copias presentes en el paciente por mililitro. Esto de acá son altamente sensibles y específicos, son los mejores en pocas palabras. Pero al ser los mejores no quieren decir que tienen que ser los más utilizados como tal. Te ayuda a detectar una prueba 72 horas antes del inicio de los síntomas y a los 7 días. La pregunta que antes hicimos con la persona que nos preguntó si en qué momento me puedo realizar la prueba PCR, ya le voy a indicar los criterios. Y hay que tener cuidado con esta que se llama basura genética molecular. Hay muchos casos en el que mandamos a hacer la prueba de RT-PCR como tal, con un cuadro clínico de 24, 28 días en el cual el paciente no presenta síntomas, mandamos a hacer la PCR y sale PCR indeterminada. Entonces nos preguntamos por qué. Realmente porque la prueba no se ajustó al inicio del cuadro clínico, hicimos gastar plata al paciente, hicimos desperdicio de recursos y es una prueba muy mal hecha cuando tenemos un cuadro clínico de bastante evolución como tal. Bastante evolución con disminución o desaparición de síntomas. A diferencia que antes hablamos que puede ser realizada la RT-PCR en un paciente en unidad de cuidados intensivos para valorar su alta posterior. A mayor carga viral, tengo una mejor prueba RT-PCR. A menor carga viral, no me va a ayudar de mucho realmente. Y la carga viral depende de la gravedad de los cuadros clínicos. Podemos en esta PCR tener falsos negativos, una muestra inadecuada, el transporte inadecuado, mal etiquetado o, como les dije anteriormente, un asintomático, presintomático o posintomático. La RT-PCR tiene que ser usada cuando el paciente está en una infección aguda por uso de cuadro clínico. Falso positivo, contaminación cruzada, error cuantitativo a largo plazo del proceso. Las ventajas de la misma, la alta sensibilidad y especificidad, detecta una cadena molecular, detección 72 horas antes de presentar síntomas, el cual nos ayudaría a determinar un aislamiento antes de presentar síntomas. Esto nos ayudaría para no contaminar a nuestra familia, en pocas palabras. Desventajas, el alto costo, un resultado en 72 horas que tiene que esperar el paciente, detección 72 horas antes de síntomas y después de 7. ¿Por qué lo puse? Porque tengo desde el inicio del cuadro clínico hasta 7 días para realizar la PCR como tal, en casos leves, en casos moderados, que es lo que más actualmente estamos viendo. Entonces, no nos va a ser de gran ayuda. Los criterios para pruebas moleculares, según la guía colombiana como tal, como se dan cuenta, son estos ítems. Personas con probable COVID-19 atendidas en servicio de urgencias.
Todo paciente que va a urgencias es porque tiene una enfermedad grave, por lo general. Persona con probable COVID que se encuentre hospitalizada. Hablamos de los pacientes hospitalizados que le vamos a dar de alta mediante la detección de una prueba de PCR más 10 días de disminución de síntomas más 72 horas febriles. Persona que fallece por probable COVID durante las primeras 6 horas por mortem. Una de las preguntas que me hicieron, los dos escenarios, el escenario crítico que le comenté, el de nuestro familiar directo que falleció en casa y nosotros estamos a cuidado de él. Quiero saber si estoy infectado o no tengo síntomas. ¿Qué hago? Me hago la prueba PCR. Persona atendida en el ámbito domiciliario o ambulatorio que presenta síntomas COVID-19 donde no exista disponibilidad de prueba de detección de antígeno o anticuerpo. Actualmente sí tenemos estas pruebas, así que no es del todo necesario. El contacto asintomático no conviviente en un caso confirmado dentro del estudio del caso epidemiológico, contacto estrecho con persona fallecida confirmada por COVID y personas con criterio médico y epidemiológico deberían hacerse las pruebas. Por lo general las pruebas RT-PCR las voy a indicar en un cuadro al final, la cual me otorgó el doctor Iván Barreto. Muy buen apoyo realmente por UpToDate. Entonces, ustedes se darán cuenta quiénes están en primera línea en cuanto a las pruebas PCR y realmente estamos el personal médico. Pruebas basadas en detección de anticuerpos. Esta es la prueba rápida, ¿sí? ¿Qué realizamos con una prueba de anticuerpos? Esto es una reacción en trío, en pocas palabras. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a detectar las proteínas del virus con el anticuerpo humano, reacciona más un anticuerpo de origen animal. Entonces, nosotros, lo que es el virus, se encuentra dentro de nosotros con nuestros anticuerpos que atacan al virus como tal. Al momento de realizar una prueba rápida, lo juntamos esta molécula como tal de nuestro virus con nuestro anticuerpo a una molécula animal. Entonces, con esta molécula animal como tal es que tenemos el resultado. Es una reacción en trío. Detección de respuesta inmunológica, detección mediante una gota de sangre, detección por más de 12 días de cuadro clínico de evolución, respuesta rápida en aproximadamente 15 minutos y te marcas la IgM o IgG de una forma cuantitativa o cualitativa. Falsos negativos. Falla de técnica. Por lo general estas pruebas tienen una C que indica control en el cual se pinta. Falla de kits. Detección precoz. Las pruebas anticuerpos, se les había dicho en la anterior presentación que los anticuerpos se elevan del número día 5 al número día 7. Si yo realizo una prueba rápida en un paciente que en el día de hoy 1 me hace fiebre y me llega el día 2 para hacerme la prueba rápida, ¿le va a salir positivo? No, porque necesito aproximadamente 12 días de cuadro clínico de evolución para tener un resultado favorable. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Se manda a hacer esta prueba y el paciente se va con una idea de que la prueba está negativa. Se va feliz a su casa, contento, el doctor es el mejor del mundo. ¿Pero qué sucede realmente? Regresa la siguiente semana, regresa después de 2 semanas, con síntomas más graves, se vuelve a hacer la prueba y sale positivo. ¿Y quién va a decir, qué va a decir el paciente? El doctor me dijo que salió negativo y no sé por qué ahora me sale positivo. Porque la prueba no fue realizada por medio de los criterios necesarios en su momento específico. Todo cuadro clínico agudo como tal del día 72 horas antes hasta 7 días, RT-PCR. Y aproximadamente del lapso de 12 días en adelante, prueba rápida. Sencillo. Las ventajas, es rápido, menor exposición, económico y te da un estudio epidemiológico. Y las desventajas, falsos negativos y la poca sensibilidad y especificidad. Estas pruebas por lo general tienen una sensibilidad y una especificidad de un 40-50%. Realmente no es muy elevada. Su interpretación. Por lo general estas pruebas todos pueden ir de la mano, realmente. Es excelente en cuanto a una prueba RT-PCR y una prueba rápida. Con el fin identificaríamos en cualquier estadio que estuviéramos, pero recordemos que el costo es elevado. Una prueba PCR negativa más un anticuerpo negativo no está infectado, pero tampoco no tiene inmunidad. Una prueba RT-PCR positiva más un anticuerpo negativo está infectado, pero no tiene inmunidad. Una prueba RT-PCR positiva más una prueba anticuerpo positivo está infectado y tiene inmune. Y una prueba RT-PCR negativo más un anticuerpo positivo, inmune. Anticuerpo positivo, inmune. Anticuerpo negativo, no inmune. PCR positiva, infectado. PCR negativa, recuperado o no infectado. Listo. Y en cuanto a las pruebas IgM y IgG, una prueba IgM negativa con una IgG
IgM negativa con una IgG negativa no está inmune. En teoría no se ha contagiado hasta el momento. Una IgM positiva más una IgM negativa está en una infección aguda. Recordemos que la M es la madre, es la que primero se eleva. La IgM positiva más IgG positiva, infección aguda. Y la IgM negativa más IgG positiva, infección pasada. IgG pasada no nos tiene que importar mucho, lo que más nos tiene que importar es la IgM, realmente. En cuanto a una prueba cualitativa. Listo, el algoritmo de aplicación de pruebas. Todo caso que nos lleve a la consulta con fiebre mayor a 38, dificultad respiratoria, tos, podemos encasillarlo como COVID. Sin embargo, este tipo de pruebas tiene que considerarse el paciente sospechoso hasta tener prueba. Todo paciente sospechoso hasta no tener una prueba. Se confirma cuando se realiza la prueba. Entonces, tenemos un paciente sintomático como tal, entonces tenemos que guiarnos de acuerdo al algoritmo, de acuerdo a los días de evolución, menos de 7 días, más de 7 días, menos de 7 días, podemos usar lo que es la prueba PCR. Una prueba como tal que no amerita y no hay un estudio epidemiológico, no necesita realmente. Y al igualmente, un paciente no sintomático, alguien que no presenta síntomas, no se amerita hacer una prueba, más que podemos hacer un diagnóstico clínico. El algoritmo de conducta a seguir en pacientes, caso sospechoso. La prueba rápida, como tal, que usamos es la IgM, la IgG negativa, podemos complementarla con una PCR, porque podemos encontrarnos en una fase aguda. Por eso es importante la clínica, porque si nos ponemos a diagnosticar por medio del laboratorio, no estamos haciendo mucho. La IgM o la IgG me da a pensar de que el paciente actualmente se encuentra contagiado y ya tiene su inmunidad. Una prueba IgM con una prueba IgM negativa con una prueba IgG positiva quiere decir que el paciente ya está recuperado. Por eso es importante determinar como tal el cuadro clínico de la enfermedad. Por eso hice este cuadro, el uso de prueba de acuerdo a las fases, una fase precoz, una fase media, leve y un estudio inmunitario completo. En la fase precoz, antes de presentar síntomas, 72 horas, RT-PCR, síntomas leves y síntomas moderados. Síntomas leves en personal sanitario y en personal sociosanitario se recomienda hacer una prueba PCR. Síntomas moderados, la PCR, y si es negativo, pensar en la prueba rápida como tal. Una fase de clase media, tenemos de 7 a 10 días de cuadro clínico, mandamos a hacer lo que es la prueba rápida, pero preferiblemente de acuerdo a la calidad de la prueba rápida, es mejor hacerla después de 12 días de cuadro clínico de enfermedad. Y el estudio inmunitario, a partir de 14 días, lo mejor va a ser la prueba rápida, realmente, la de anticuerpo. Y estos pacientes pueden ser candidatos a la vacuna próxima. Este es el cuadro que les comentaba en cuanto a una orientación, en cuanto a prioridades para el uso de las PCR. Tenemos 3 líneas como tal, 4 líneas. Alta prioridad, segunda prioridad, tercera y cuarta. La alta prioridad como tal son pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos para pruebas PCR, realmente. Personal sanitario, individuos con fiebre con características de tracto respiratorio inferior que también estén inmunocomprometidos. Personas con fiebre o enfermedad de tracto respiratorio inferior críticos, intubados, incluidos trabajadores de la salud. En la segunda línea, pacientes hospitalizados no residentes en UCI y residentes en unidades de cuidado a largo plazo con fiebre inexplicable y la característica de una enfermedad de tracto respiratorio inferior. Tercera línea, pacientes ambulatorios que cumplen criterios de pruebas como influenza, síntomas como tal indica aquí. Y cuarto, vigilancia comunitaria. La prueba PCR, ¿en quiénes la vamos a usar? Personal que se encuentra hospitalizado en unidad de cuidados intensivos, personal al igualmente sanitario, ya que nosotros tenemos mayor predisposición, incluso de una forma sintomática, de contaminar hacia los demás. Y al igualmente la podemos usar, como se explicó en la anterior guía, en la anterior diapositiva, en todos esos criterios por la guía de Colombia, le indica principalmente en pacientes que han estado post-mortem o a cuidados de pacientes que hayan fallecido confirmados. Esta tabla de acá es compleja, pero es muy buena. Como se dan cuenta, el número 6 indica el fecha de inicio de síntomas, mientras que el 1 es la infección. Yo me pude haber infectado y no presento síntomas actualmente. Entonces, en este punto lo ideal es hacer la prueba RT-PCR hasta 7 días. Mientras que si presento aproximadamente
desde que el inicio del cuadro clínico y le sumo aproximadamente 12 días, pudiese usar lo que es una prueba rápida realmente de anticuerpos, la cual nos puede dar un mejor resultado. Y una interpretación RT-PCR con anticuerpos, tenemos la RT-PCR, la IgM y la IgG. Si toda está negativa, el paciente es negativo. Si la prueba RT-PCR es positiva, pero la IgM y la IgG es negativo, está positivo, pero en una fase aguda, porque recordemos que la IgM y la IgG se eleva aproximadamente de 5 a 7 días desde el inicio del cuadro clínico. La RT-PCR más una IgM positiva está en una infección reciente positivo. Se puede considerar que este paciente ya se ha infectado 72 horas antes de presentar síntomas y puede estar infectado incluso hasta aproximadamente unos 20 días después, porque la IgG se tiende a elevar aproximadamente a partir de la tercera semana. Una prueba PCR positiva, una IgM negativa y una IgG positiva es un paciente positivo como tal, porque la RT-PCR me ayuda a identificar el virus, mientras que los anticuerpos son las propias defensas que van a actuar contra el virus. Si la RT-PCR me sale positiva, no se diga más, tengo la enfermedad actualmente y estoy en un periodo de infección. Si la RT es positiva, la IgM positiva y la IgG positiva, sigue siendo positivo. Pero si no tenemos como tal una RT-PCR que es indeterminada, más una IgM positiva, más una IgG negativa, no es interpretable y en este punto se recomienda hacer una prueba de anticuerpos cuantitativa. Porque esto es cualitativo, ¿no? Positivo o negativo. Una RT-PCR indeterminada más una IgM positiva más una IgG positiva, un probable positivo de una infección reciente. Y una IgM negativa más una IgG positiva, una infección resuelta, ya posiblemente superada. Y al igualmente en el otro ámbito, una PCR negativa más una IgM negativa más una IgG positiva, probablemente resuelta. De aquí muchos seguramente les ha llegado a la consulta pacientes en el cual dicen, quiero volver a trabajar, pero ¿qué prueba me hago, doctor? Entonces ustedes pregunten, ¿cuándo se contagió? Me contagié, ayer tuve fiebre y me enviaron al trabajo y quiero saber si quiero volver a trabajar. ¿Qué prueba le van a hacer ustedes? Ustedes se contestarán, la PCR, ¿verdad? Porque el inicio es reciente. Pero si le dicen, doctor, es que yo ya me contaminé el primero. Estamos actualmente 25 del mes y llevo más de 10 días sin síntomas, pero me piden un certificado para volver a laboral. Lo que le había dicho a ustedes antes, los criterios clínicos indican de que el paciente ya puede porque lleva más de 10 días sin síntomas más 3 días febriles sin uso de medicamentos. Pero el laboratorio nos va a pedir pruebas porque no nos va a creer, en pocas palabras. Entonces, ¿qué prueba le pueden mandar a hacer? Si le mandas a hacer la prueba rápida, le va a salir la IgM positiva. Entonces el trabajo te va a decir, no puedes porque tienes positivo. En este punto necesitas confirmarlo. O mediante una PCR que te va a identificar el virus, o mediante una prueba cuantitativa que te arroja un valor si estás dentro del rango normal. Excelente, puedes volver a trabajar y es mucho más económica. Vale aproximadamente $35, $50 comparado a 100, 120. Entonces, es una prueba en la cual se la puede usar para reinserción laboral, pero lo ideal es que la inserción laboral sea clínica. Con todo esto concluyo. Muchas gracias a todos los Zoom viewers por su atención. Concluyo con otra frase muy bonita, en la cual espero que nos motive a todos, que la mayor gloria no es caer, sino levantarse a tiempo. Creo que esta frase cae muy bien de Nelson Mandela en estos tiempos de COVID. Nuevamente la foto con todo nuestro equipo médico de Guayaquil, siempre para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Diego Garzón por esta importante ponencia con estos dos temas de conocimiento para todos quienes ustedes están siendo partícipes de este primer Congreso Médico Nacional. Doctor, tenemos varias inquietudes también para poder responder. ¿Qué probabilidad hay de que una persona contagiada de COVID-19 se vuelva a contagiar? La probabilidad es alta realmente y es latente. Esta probabilidad como tal no existe un estudio en el cual le indique a usted ya me contagié, nunca más me voy a volver a contagiar. Recordemos que la inmunidad
en cuanto a esto que se ha demostrado es pasajera, ¿sí? Puede ser tanto 90 días aproximadamente que tienes de vigencia, es como un pasaporte, tienes de vigencia con tu COVID, con tu enfermedad que viviste, pero sí existe la posibilidad de que te puedas volver a infectar. Lo ideal es que dentro de mayor carga tengas en cuanto a tu IgG, que es la de memoria, menos probabilidad tienes de infectarte o menos probabilidad tienes de infectarte de una forma grave a como fue tu primera vez. ¿Cuánto tiempo vuelvo a realizar la prueba? Parece que no me escuchó toda la pregunta, la repetimos. Después de tener una prueba de COVID-19 positiva, ¿cuánto tiempo damos de aislamiento y en qué tiempo vuelvo a realizar una nueva prueba? Ya, listo. Aquí vamos a entrar en dos ítems. Lo que yo les había hablado. Si tú quieres salir de tu aislamiento por medio de prueba de laboratorio o si quieres salir de aislamiento mediante una supervisión médica por tu cuadro clínico. Vamos a ponerlo separados para no confundir. Si tú te contagiaste como tal, se recomienda realizar una prueba aproximadamente de 7 a 10 días después del inicio de tu contagio para valorar. Pero esto siempre va de la mano del cuadro clínico. Por eso el cuadro clínico es fundamental en todos ustedes, doctores. Ustedes tienen que identificar bien este cuadro clínico, porque si lo hacemos por laboratorio nos va a salir falsos negativos. Y al igualmente, no hay presupuesto para tantas pruebas. Entonces, si tú presentas el día 2 fiebre, no pasó nada, te hiciste la prueba ese día de RT-PCR, te salió positiva, listo, ¿qué vas a hacer? Aislamiento 14 días. De entrada, al mínimo de los síntomas, el paciente siempre tiene que aislarse, sea por dos cosas. Todos estamos en contagio realmente latente, eso es normal. Vayamos a la tienda, vayamos a donde nuestra familia, vayamos al banco. Y al igualmente, el otro riesgo que siempre vamos a tener es con nosotros mismos, por nuestras faltas de medidas de bioseguridad. Si tú presentas más de 10 días que los síntomas han disminuido o desaparecen sin contar pérdida de gusto y olfato, que recordemos que esto no se cuenta, más 72 horas, sin uso de medicamentos, sin fiebre, se considera clínicamente que estás libre de enfermedad. Si tú quieres considerar nuevamente que estás libre de enfermedad por prueba de laboratorio, tendrás que hacerte o la PCR o una prueba cuantitativa en cuanto a tu IgM. ¿Cuantitativa de cuánto? Doctor, nos están pidiendo que por favor podamos repetir cuál es la mejor prueba a realizarse para la reinserción laboral. La mejor prueba a realizarse para una reinserción laboral, sin duda alguna, es la PCR. Sin duda alguna, porque esta nos va a identificar el virus dentro de nosotros. Pero hay que recordar, puede ser la mejor, pero es la más costosa. Y ahora, otra que también nos puede ayudar mucho es la prueba COVID como tal, por medio de anticuerpos cuantitativa, de cuánto. A mí lo que me importa para que reinsertes al laboral es que tu IgM se encuentra dentro de valores normales. Porque si esta IgM se encuentra elevada, no vas a poder volver a reinsertarte a tu labor. Porque la prueba rápida no es de reinserción laboral, es de tamizaje, es de valoración epidemiológica. Es para confirmar lo que literalmente por tu clínica ya está descrito. Pero realmente la prueba rápida no es de reinserción laboral, porque tendrás que esperar aproximadamente 3 a 4 semanas en el cual tu IgM desaparezca. Y quizá solamente a los 10 días ya no tienes síntomas, a los 12 días ya no tienes síntomas, ya estás apto para trabajar y vas a desperdiciar aproximadamente 3 semanas de tu trabajo hasta que la prueba rápida te salga negativa. Entonces, por eso es mejor hacerte la cuantitativa o la PCR. La PCR con una valoración tanto de 72 horas posteriores hasta aproximadamente se puede decir que unos 14 días. Pero la RT-PCR es mucho mejor, mucho más confiable si tu cuadro clínico es mucho más grave. Pero si es un caso leve, la cuantitativa va muy bien. Muchísimas gracias, doctor. No tenemos más preguntas en esta área. Yo creo que se merece otro fuerte aplauso el doctor Diego Garzón, quien ha estado con nosotros en este primer día
de nuestro Congreso Nacional COVID-19, Una Minga por la Salud. Queremos también contarles que estamos felices. En Facebook tenemos ya registrados cerca de 800 personas, más las 500 personas del cupo de Zoom. Estamos cerca de las 1.300 participantes en este primer Congreso Nacional COVID-19. Y tenemos ya que dar la bienvenida también a nuestra segunda ponente en esta tarde, y ella es la doctora Marcia Masaquiza. Vamos a dar lectura de su trayectoria profesional. La doctora Marcia Masaquiza es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, es coordinadora provincial de salud intercultural, directora nacional de interculturalidad, especialista de promoción de la salud e igualdad, ex coordinadora y ex directora nacional. Es integrante de la Red de Conocimientos Indígenas y de Reducción de Riesgos de Desastres de las Américas, OPS. En esta tarde está con nosotros la doctora Marcia Masaquiza con el tema COVID-19, enfoque intercultural, medicina ancestral. Recibámosle con un fuerte aplauso a nuestra segunda ponente en este primer día del Congreso Médico Nacional COVID-19, Una Minga por la Salud. Allí Chiche. Gracias, mija. Achichishi tukuya taita mamaguna, yupay chanchi kikinguna kai sumak tandanakoimu kayashkamunda. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto estar en este espacio para poder compartir. Qué gusto contar con otro día más de vida, gracias a la energía universal que nos ha permitido estar acá. Mi reconocimiento, mi admiración, sobre todo mi agradecimiento a cada uno de ustedes que están, ya han dicho, son héroes, están en primera fila, ya está tan trillado. Yo simplemente les digo, Yupaychani Shungumanda, gracias de corazón por permitir que mi familia, que mis padres, que mis hermanos, mis hermanas, mi pueblo siga todavía subsistiendo. Sí, soy doctora en medicina y cirugía, ya lo han dicho. Pero en este momento saco esa investidura. He tenido algunos cargos, igual. Pero también retiro eso. Soy un ser humano. No les vengo a enseñar. No les vengo a capacitar. Es más, vengo a aprender. Y qué lindo escuchar del doctor Guzmán. Recuerdo de aquellos años cuando era médico de hospitales. Ahora lo que vengo es a compartir lo que mis abuelos, mis abuelas nos han enseñado, lo que nuestros pueblos, nuestras comunidades nos han enseñado. Hoy día he escuchado un poco al doctor Guzmán. Eso es lo que está pasando en los establecimientos de salud. Eso está pasando en terapia intensiva. Eso está pasando en nuestros hospitales. Ustedes están ahí. También muchos de ustedes están en los centros de salud, en los puestos de salud, están en los territorios, están en nuestras comunidades. Están de ángel guardianes allá en el páramo, allá en la costa, allá en la selva. La realidad es opuesta, es diferente. En este momento, también a través de ustedes, quiero agradecer a Patricio Inahuano, mi compañero, doctor, médico familiar, que ya no nos acompaña acá. Pero decirle, estás aquí, Patricio, y tomo la posta para continuar con la implementación del enfoque intercultural en todo el Sistema Nacional de Salud. Acompáñanos y síguenos bendiciendo desde donde estés. El tema que me propusieron, COVID-19, enfoque intercultural, medicina ancestral. ¿Qué es eso? Y de hecho no vengo con ninguna evidencia científica. No vengo con resultados de laboratorio, no vengo con estadísticas, como les decía, vengo
con los pocos conocimientos que he podido aprender de mis abuelos, de mis abuelas, de los páramos, de la selva. Con eso vengo. Medicina ancestral. ¿Sí saben qué es la medicina ancestral? ¿Ya han trabajado con la medicina ancestral? ¿Sí saben que la Constitución de la República dice que el bienestar biológico, psicológico, mental, espiritual debe ser brindado por los 3 tipos de medicina, por lo menos aquí en el país? La medicina suya, de nosotros, la medicina académica, la medicina que aprendemos en las universidades y nos quemamos las pestañas. Pero también la medicina alternativa, terapias complementarias y también, por supuesto, la medicina de nuestras comunidades, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Los 3 juntos, ninguno es más, ninguno es menos. La medicina ancestral, la salud para nuestros abuelos, para nuestras abuelas, para el código genético de los actuales pueblos y nacionalidades indígenas, es el equilibrio, es la armonía. ¿Con quiénes? Si estoy saludable, yo estoy armonizada, yo estoy en equilibrio con la naturaleza, con el entorno, con el agua, que son familias para nosotros. Así lo sentimos, son familias. Por eso es que nosotros llamamos Mamayacu. ¿Y por qué dicen eso? Madre agua. ¿Sí saben que el agua, que la madre agua tiene espíritu? Para nosotros, cada elemento, entre comillas, de la naturaleza tiene espíritu. La piedra, la montaña, todos tienen espíritus. Y pueden tener espíritus sanadores y espíritus enfermadores. El momento en que existe el desequilibrio con estas familias, es decir, con mi entorno, con la madre naturaleza, es decir, con la familia de los ancestros, es decir, con mi espiritualidad, es decir, con mi entorno, con mi interno, conmigo mismo, ese desequilibrio me va a producir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya lo dijo, lo que nuestros abuelos nos dijeron hace miles de años, ese equilibrio que debemos tener con estas 4 familias. La Organización Mundial también lo dice. Nuevamente, insisto, el bienestar biológico, psicológico, mental, espiritual, ¿qué más dice? Ambiental, en el trabajo. O sea, tengo que estar bien conmigo mismo y también con el entorno, con mi familia, con mis profesores, con mis jefes, con mis usuarios internos y externos. Desde esa cosmovisión, desde esa práctica de nuestros pueblos y nacionalidades, el abordaje, la gestión del síndrome respiratorio agudo provocado por el coronavirus va un poquito más allá de los PCRs o de las inmunoglobulinas si son negativas o positivas. Para nuestros pueblos y nacionalidades no interesa tanto, sí interesa, pero también interesa cómo están los derechos colectivos y los derechos individuales. Derechos colectivos como el idioma, derechos colectivos como la vestimenta, como la justicia, como la medicina propias. Todo eso compagina, todo eso se integra y ahí podemos decir, ya estamos libres o hemos realizado una buena prevención, una buena promoción para evitar el SARS por COVID, por coronavirus. La pandemia, estamos en pandemia, es una emergencia, es un desastre lo que nos está pasando. Eso es lo que decimos desde el mundo occidental. Mientras que desde el mundo andino amazónico, ¿qué es lo que decimos? Es una oportunidad para reflexionar, para ver en qué hemos cometido faltas, en qué hemos violado las normas y principios de vida. Cuando hubo la erupción del volcán Tungurahua fue un desastre.
Y así se lo tomó. Los pueblos indígenas decían, no, es una oportunidad, es una regeneración de la madre naturaleza. Y de hecho, esta pandemia también nos ha hecho reflexionar, creo que a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar. ¿Somos solidarios? ¿Somos colectivos? ¿Somos recíprocos? ¿O nos hemos olvidado? En nuestras comunidades también justamente esos son los principios de vida. Randy decimos que es reciprocidad, la vida colectiva. En base a esta pequeña introducción o a esta pequeña vivencia, quiero compartirles la experiencia que hemos tenido con esta pandemia desde la comunidad. Para intervenir, para estar en la comunidad, hemos creado una pequeña ficha de intervención. Esta ficha de intervención con 4 líneas estratégicas. ¿Cuál es? Ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos ancestrales anti-COVID, corresponsabilidad de las autoridades ancestrales, fortalecimiento de la gestión de riesgo con saberes ancestrales, vigilancia epidemiológica comunitaria. En el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos ancestrales ante COVID, existen varias actividades que se han realizado, pero lo más importante que nosotros hemos pedido a nivel de las instituciones es que los equipos de pronta respuesta estén conformados con personas o con funcionarios o con técnicos que conozcan esta cosmovisión, que conozcan estas vivencias. Porque si yo realizo planes de emergencia, planes de contingencia, planes de vida, protocolos y normas que no incluyan estos saberes, no tiene asidero, no tiene aceptación. Es más, existe una ruptura. Y ya hemos vivido en varios desastres que hemos tenido. Y también aquí hemos vivido con esta pandemia. Por eso es que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en la implementación del enfoque intercultural del modelo de atención integral de salud. Y justamente esa es la pauta para que hayamos realizado este plan de intervención, este plan de vida basado en los derechos colectivos. ¿Cómo es que podemos llegar a nuestras comunidades? A través de normas, protocolos que tengan mensajes alternativos. Yo quiero solo contarles una experiencia. A mi madre le dije, quédate en casa, porque eso hemos dicho, ¿no es cierto todos? Quédate en casa. Pero ya les conté que nosotros en nuestro código genético llevamos esa ciencia de que todos son familia. La tierra es nuestra madre, el agua es nuestra madre, los animales, las plantas son nuestros hermanos y hermanas mayores. Y si a mi madre le dije, quédate en casa, y traducido supuestamente para llegar a la comunidad, en quichua se dice Huasipi Sakiri, me decía, ¿y qué pasa con la madre tierra? ¿Y qué pasa? Está haciendo sol, pero tengo el turno para el agua, para regar el agua, y debo quedarme en casa porque tú me dices, voy a salir. Le encerramos. Se enfermó. ¿Por qué? ¿Por qué se enfermó? Porque dijo, la madre tierra se enfermó y también se enfermó ella. Son vibraciones que la madre tierra tiene y que nosotros todos lo sentimos, independientemente si somos o no indígenas. Tenemos vibraciones, tenemos energías, tenemos espíritu y a la final siempre estamos en conexión, así creamos o no creamos. Simplemente es la vida, sí. Entonces, los mensajes alternativos, ¿cuáles son? Quédate en tu chakra. ¿Qué significa la chakra? Es su terreno, son sus animales, son sus plantas medicinales. Pueden continuar. De hecho, la minga está prohibida. Pero sí, una persona, 2 personas, en terrenos grandes es suficiente. Entonces no podemos decir a nuestras comunidades, quédate en casa. Igual,
Cuando nosotros como Ministerio de Salud también hablamos de la utilización, y ustedes también, de la utilización del agua y del jabón. Lávate las manos, utiliza jabón, utiliza gel antiséptico. Eso ya lo sabemos todos. Vaya usted a la comunidad. Solo usted quédese sin un sueldo. Quédese sin nada. Y cuando se acabe el jabón y cuando se acabe el alcohol antiséptico, a fiar. En nuestras comunidades, mi madre igual, ella es la que me enseñó. Por eso yo saco la investidura de médico, saco la investidura de lo que sea, porque es mi madre la maestra y aquí solo les vengo a contar. Son mis comunidades nuestros maestros. ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo voy a andar cargado el jabón y el alcohol antiséptico porque tengo que ir a arar, porque tengo que ir a porcar? No voy a hacer eso. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Si ustedes estuvieran en una comunidad ni tan lejana, que estuvieran aquí en Salasaca nomás, pero mi madre o mi padre o mi familia sale a la tierra, sale a pastar, sale a arar, ¿ustedes qué dijeran? ¿Utiliza agua y jabón? ¿O qué podríamos decir? ¿Hay alguna alternativa tal vez? Ella me enseñó, y nuestros hombres y mujeres de sabiduría me enseñaron, que las plantas, como les decía, tienen espíritus sanadores y espíritus enfermadores. Usted debe saber en qué momento tomarlo y llamar al espíritu sanador. Si usted toma el sauco, que desde el punto de vista científico o tecnológico dice contiene saponinas, ¿no es cierto? No. Las comunidades, ellos no hablan de principios activos, sino de espíritus. Esa planta, el sauco, también puede ser utilizado como jabón, como alcohol antiséptico. Si no tenemos sauco, pero tenemos alfalfa, dependiendo de dónde estemos. Cada territorio conoce qué plantas podemos utilizar. Entonces sería muy importante que estos protocolos de prevención, de medidas de prevención, de promoción, tomen en cuenta estos temas. Y de hecho, la Organización Panamericana de la Salud lo ha tomado. Bueno, eso les contaré después. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, porque nosotros trabajamos bajo esos lineamientos, ¿no es cierto? Ellos ya tienen material educomunicacional que están distribuyendo a nivel del mundo, a nivel de las Américas por lo menos, con mensajes alternativos. Que si no hay agua de grifo, si no hay agua potable, no importa, pero utiliza el agua que lavaste el arroz o el agua que a veces nosotros hacemos el arroz pero destilamos, pero eliminamos el agua, ¿no es cierto? Y eso se puede guardar. Igual, la Organización Panamericana de la Salud dice, no tienes jabón. Si no tienes jabón, no hago nada. Pero dice, tienes ceniza. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, mi papá me contaba que su padre y su madre, cuando se hacía una herida, no iba al centro de salud porque primero no había. Que lo primero que utilizaban en esa herida era la ceniza. Ni siquiera lavaban, simplemente cogían la ceniza y le ponían en la herida. Y no, ¿qué pasaba? Estaba bien. No pasaba nada, no necesitaba suturas. Entonces es importante que escuchemos a las comunidades, porque aquí ninguna de las medicinas son dueñas de la verdad, ninguna. Ni la medicina académica, que nos quemamos las pestañas para estudiar, no es dueña de toda la verdad. Ni la medicina alternativa ni las terapias integrales no son dueñas de la verdad. Ni la medicina ancestral es la dueña de la verdad. Cada una tiene su forma de intervenir, cada una tiene su forma de complementar, de restablecer este bienestar biológico, psicológico, mental y espiritual.
El siguiente eje estratégico, como les contaba, es la corresponsabilidad con las autoridades ancestrales. Cuando inició la pandemia, por supuesto teníamos planes de emergencia, pero no fuimos capaces de identificar muy bien lo importante que era el liderazgo de nuestras autoridades ancestrales. Pueblo Quizapincha, tenemos comités locales de salud, tenemos autoridades, alcaldes, pero ¿quién lidera allá en nuestras comunidades? Son los gobernadores de los pueblos. De hecho, Salud trabajó en coordinación con ellos e incluso ellos sacaron acuerdos y compromisos en un inicio para buscar las estrategias de que las comunidades no salieran al centro de la ciudad. Buscaron estrategias para utilizar las medidas preventivas propias de las comunidades. No tenían mascarillas, pero tampoco podíamos quedar, no tienen mascarilla, o esperemos a que alguien nos regale. No, pero ellos también sabían que utilizando telas, bufandas, chalinas, de material tupido, de cierto material, podía también ser utilizada como protección. Las autoridades ancestrales, desde la Constitución, tienen ese poder de tomar decisiones en sus propios territorios. Y eso fue una clave para trabajar en lo que se refiere a prevención. Ahí tenemos algunas fotos que quería compartirles. Habíamos ido a la zona alta de Quizapincha a las reuniones, eso fue a mediados de marzo, para junto Salud y las comunidades tomar decisiones. A veces nosotros tenemos protocolos y normas realizadas desde el escritorio o desde el mundo occidental. No funciona. Por eso es importante que siempre estemos con ellos. Fortalecimiento de gestión de riesgo con saberes ancestrales. Con la experiencia del volcán Tungurahua y con la experiencia también de influenza H1, de H1N1, en nuestros centros de salud ya trabajamos en la identificación de las plantas medicinales del propio territorio utilizadas en las enfermedades más frecuentes. Justamente, infecciones respiratorias, ¿verdad? Las IRAS. Entonces ya teníamos una base de datos, habíamos ya socializado. Cuando vino la pandemia, compartimos esos conocimientos que nuestros abuelos y abuelas de las comunidades nos enseñaron. También aquí ha sido muy importante, les estoy contando la experiencia, la participación de hombres y mujeres de sabiduría, parteras, personas que saben de la medicina ancestral, con su propio idioma, el idioma materno, quichua, ellos perifoneando, ellos en las reuniones apoyándonos. De pronto ustedes dirán, pero si la mayoría de indígenas saben el castellano, conocen el castellano. Sí, es verdad, conocemos. El 99% de las personas que vivimos en las comunidades sabemos el castellano. Sin embargo, si usted se va con su investidura, yo soy la exdirectora nacional de salud indígena, yo soy la doctora en medicina y cirugía y hablando en castellano, nadie le para bola. Así me vaya yo. Nadie. Pues uno hay que irse como parte de ellos, como parte de nosotros, de tú, a dialogar de forma horizontal entre hermanos y hermanas. Y es hermoso escuchar que alguien viene con su mandil blanco y nos dice, Ajipunja. O viene a decirme en el idioma propio, en el idioma local, las medidas de prevención. Viene a compartir desde mi sabiduría. Ahí uno se hermana. Y cuando se hermana,
es familia y a la familia se le escucha, se le comparte, se hace en minga el restablecimiento de la salud o la promoción de la salud. Sin embargo, la mayoría de los casos no vamos así. Simplemente yo soy el doctor o la doctora y tienes que cumplir con este protocolo. De pronto no te dirán nada o de pronto se rebelarán. La idea no es esa en esta pandemia, es trabajar en conjunto. Este era un ejemplo de las unidades de salud. Cada unidad, especialmente en la provincia y del distrito, del ex distrito número 1, en cada unidad tenemos espacios demostrativos de plantas medicinales. Pienso que también en el resto del país es un indicador a nivel nacional. Espacios demostrativos en el que los usuarios conocen el tipo de planta que se puede utilizar para infecciones respiratorias, para enfermedades diarreicas agudas, dependiendo del perfil epidemiológico. A veces no existe terreno, pero igual tienen sus macetitas que están compartiendo. Ese es el documento que les quería compartir. Desde la OPS hay ese afiche y más afiches en el que dice: no importa si no tienes agua, no importa si no tienes jabón, no importa si no tienes alcohol antiséptico, pero puedes utilizar tales plantas, puedes utilizar el tomillo, puedes utilizar el sauco, puedes utilizar el agua de arroz, puedes utilizar la ceniza. ¿Por qué no llegamos también con ese mensaje? Porque esa es la construcción de la interculturalidad y sobre todo el respetar a las personas que no vivimos en los centros de la ciudad o que pertenecemos a otra etnia. ¿Qué tiene que ver con salud mental? Parte de esta ficha, de este plan de vida, se refiere a contención espiritual. ¿Qué será la contención espiritual? En salud mental lo llaman contención mental, me parece que se llama, que lo están haciendo en las unidades. Las unidades de atención primaria de salud también están trabajando en fortalecer rituales, en fortalecer ceremonias. Nuestros abuelos y abuelas, ellos conocen cómo equilibrar estas energías enfermadoras. La madre tierra tiene, como les decía, tiene vibración, tiene energías sanadoras, que si usted habla, dialoga con ella, o la madre agua dialoga con ella, habla con ella, ella le abraza. En cada unidad de salud, cada cierto tiempo, hacen estas actividades porque ya han sido capacitados. Algunos incluso tienen, aparte de ser médicos, son tecnólogos en medicina andina y así nos están apoyando. Es muy importante porque profesionales de la salud, todos estamos preocupados, por no decir estamos asustados. Para nuestros abuelos existe el espanto. ¿Han escuchado el espanto? Yo pienso que sus padres, cuando eran pequeñitos, les aseguro que sí les pasó con el huevo, les pasó con el ají, les pasó con ruda, les pasó con Santa María. Así sean jefes de terapia intensiva, así sean jefes de hospitales, así sean directores de hospitales, yo les aseguro que ustedes vivieron esos rituales, vivieron esas ceremonias e incluso siguen viviendo. El espanto se produce por una enfermedad y, ¿por qué no, por este coronavirus? Cuando ya tienes el PCR negativo y todo tienes negativo y te has sanado y has salido de este SARS-CoV-2, ¿has salido? Sí, la parte física ha salido. ¿Y la parte espiritual? El espanto es justamente lo que dice, el espíritu se te va. Cuando ustedes de pronto se chocan o de pronto tienen alguna noticia negativa, ¿acaso no sienten un vacío aquí? Se sienten como solos, como abandonados.
Eso significa espanto, y en salud mental dicen depresión, y de depresión al suicidio dicen que es corto el paso, ¿verdad? Entonces nuestros abuelos y nuestras abuelas en nuestras comunidades también están complementando con estas energetizaciones. Y las unidades de salud también están fortaleciendo estos rituales, estas ceremonias. ¿Qué significa vigilancia epidemiológica comunitaria? Ustedes ya lo conocen, ustedes ya han hablado. La búsqueda activa comunitaria, justamente con los líderes comunitarios, con el apoyo de ellos. Ellos, insisto, son el pilar fundamental. La notificación oportuna. De la misma manera, la comunidad también se hace responsables. También los hombres y mujeres de sabiduría están aptos, están apoyando en ciertas localidades. Lamentablemente, en algunos otros territorios todavía son perseguidos, todavía el conocimiento de ellos son discriminados, son desvalorizados y por supuesto no quieren compartir. Datos desagregados por etnias. El Ministerio de Salud está trabajando en eso. Porque es importante conocer las estadísticas para tomar decisiones seguras, adecuadas y no simplemente decisiones que de pronto discriminan, excluyen la verdadera realidad de este país intercultural plurinacional. Un ejemplo de los casos COVID. Sospechosos, positivos, fallecimientos que está ocurriendo en nuestra zona de Ambato noroccidente. El 12% son comunidades indígenas, 12% pertenece a población indígena. De estos datos desagregados por etnias, en casos sospechosos vemos que el 2.27% son indígenas, el resto son mestizos. Si la población es 12%, ¿dónde está el resto del 10%? Yo sé que no son datos reales, pero se acercan. Son oficiales, son de las unidades que nos reportan. Entonces, tal vez no están acudiendo a los centros de salud. Tal vez están prefiriendo quedarse en casa. ¿Y por qué se están quedando en casa? Todavía sienten la ruptura de que las normas y los protocolos aún no están tomando en cuenta, o nosotros como profesionales no estamos incluyéndoles los saberes y las prácticas y las costumbres que tienen las comunidades. Casos positivos, más del 3% indígenas. Fallecimiento, 13% indígenas. A veces parece que no es importante desagregar por etnias. Yo he escuchado a muchas personas decir, no, pero al final el COVID no distingue raza, no distingue religión, no distingue nada, no distingue etnias. Eso es verdad. Pero no olvidemos que por cientos de años las poblaciones indígenas, los pueblos y nacionalidades originarios han sido vulnerables justamente porque el enfoque intercultural de las instituciones no está llegando allá. El Ministerio de Salud hace esfuerzos máximos, pero el camino todavía es largo. Para ir concluyendo este pequeño compartir de nuestras comunidades, a manera de conclusión quisiera recapitular que los planes de emergencia, contingencia, normas, protocolos deben ser incluyentes. Las autoridades ancestrales y su forma de organizarse, así como su medicina, son pilar fundamental en la gestión y atención en general. Los protocolos y normas deben ser adecuados a la diversidad cultural. Ningún sistema médico es dueño de la verdad. Todos somos parte de la construcción del Summa Causae. Yupaychani. Estuvo con nosotros compartiendo esta información importante sobre el COVID-19 y el enfoque intercultural. Entre las preguntas que tenemos de nuestros participantes, doctora, es precisamente recordarles estas recomendaciones de la OPS con respecto a las cosas naturales que podemos hacer frente al COVID-19. Sí,
En la Organización Panamericana de la Salud incluso insiste en que el abordaje de la salud de enfermedad debe ser en complementariedad con las diferentes medicinas. Cada uno tiene sus saberes, cada uno tiene su ciencia. De hecho, en nuestras comunidades existen plantas medicinales que con su espíritu sanador puede curar. Plantas que contienen, aparentemente no puedo decir que contiene, por ejemplo, acitromicina, pero por supuesto que contiene algo que le protege de esta enfermedad. Tenemos muchas plantas. Por ejemplo, sabemos del ajo, sabemos del melloco, sabemos de la mashua, que a veces ni siquiera consumimos en nuestras comunidades. Tienen mucha vitamina C, tiene elementos que pueden incluso evitar esta contaminación en la actualidad. Insisto, las comunidades indígenas tienen también su propia forma de administrar justicia y de organizarse, así como su propia medicina. De la poca experiencia que hemos vivido en la zona noroccidental de nuestro cantón Ambato, los gobernadores, es decir, los líderes de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, en conjunto con las autoridades autoridades ordinarias, lo llamamos, es decir, de la Junta Parroquial, de los GAD, tenientes políticos, se unen y hacen sus planes de contingencia, sus planes de emergencia. Por supuesto, incorporando la propia cosmovisión de las comunidades. Doctora, ¿con qué medicina ancestral se podría tratar el COVID? Eso les estaba comentando. Cada territorio tiene sus propias medicinas y cada hombre y mujer de sabiduría tiene sus conocimientos. No es posible que yo diga, utilice tal antibiótico o utilice tal planta que contiene tal producto. No, cada uno en su comunidad lo conoce. ¿Las plantas medicinales pueden aumentar las defensas de las personas para prevenir el COVID-19 y el jengibre también nos puede ayudar, doctora? Insisto, para nuestros pueblos y nacionalidades cada planta tiene espíritus sanadores y espíritus enfermadores, lo que llamamos comúnmente los principios activos. Es muy importante que sepamos cómo utilizar todos estos alimentos, todas estas plantas, todos estos frutos. Por supuesto, tienen antioxidantes, por supuesto, también pueden ser utilizados como antibacterianos, por supuesto como antivirales. Y sobre todo, el tomar las aguas cuando usted llama al espíritu sanador hace que su bienestar, hace que su cuerpo, su espíritu se sienta protegido y eso se llama mejorar la inmunidad. Muchísimas gracias a la doctora Marcia Masaquiza, quien estuvo con nosotros siendo parte de este primer día del primer Congreso Médico Nacional COVID 2019. Doctora, queremos agradecerle su tiempo y su participación, ha sido de mucha valía en este Congreso. También queremos agradecer a todos nuestros compañeros médicos por esta tarde llena de conocimiento. Recordarles la agenda para el día jueves 20 de agosto. Tendremos mitos y realidades COVID-19 con el doctor Iván Barreto. Hablaremos sobre la atención primaria en COVID-19 con la participación del doctor Washington Alemán, protocolos de uso de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Participa la doctora Estefanía Chavarría. Y perspectivas de los avances de la vacuna COVID-19, estará con nosotros un representante del Ministerio de Salud Pública. También queremos recordarles que quienes quieran optar por el certificado avalado por el Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato, se deben cumplir 40 horas. Los 3 días del Congreso son horas sincrónicas que se suman a sus 40 horas
total. Sin embargo, la diferencia de horas se las realizará en la plataforma digital del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua, asistiendo a foros, a congresos y a conversatorios y participando en el proceso de formación a través de nuestra aula virtual. El mismo que consta de 3 módulos. El primer módulo, COVID y sistemas de salud. El segundo, protocolos y control de mujeres embarazadas en la pandemia. Y el tercer módulo, protocolos de aislamiento. Queremos informarles también que desde el día de mañana estará ya vigente y lo estaremos difundiendo a través de todas nuestras cuentas oficiales el link de nuestra aula virtual para que ustedes puedan también cumplir con este proceso de 40 horas y ser parte del proceso de formación Estrategias para combatir los efectos del SARS-CoV-2. Recordarles y reiterarles la invitación para que nos acompañen mañana en nuestro segundo día de este primer Congreso Médico Nacional COVID-19. A partir de las 16:30 estaremos iniciando con la agenda que ya fue antes mencionada. Para el Gobierno Provincial de Tungurahua, para el Ministerio de Salud Pública, para el Colegio de Médicos de Tungurahua y el Patronato Provincial de Tungurahua, realmente es una inmensa alegría contar ya con cerca de 1.500 participantes en este primer congreso, un congreso exitoso y con información importante y relevante en este tema de trascendencia mundial. Con nosotros será hasta el día de mañana en nuestro segundo día de congreso. Muy buenas tardes. Desde mi ventana, mirando el volcán. Hoy vuelve a renacer la esperanza de este pueblo que me vio nacer. Tungurahua, pueblo que no se rinde, que no se doblega en la adversidad. Tungurahua, fuerza, pasión, mi vida, mi tierra querida. Siempre te voy a cuidar. Somos un pueblo unido, un viejo roble que no se daña. Somos el sol, la luna, somos el frío de la montaña. Los vientos fuertes quieren mecernos como planta de caña, pero somos la brisa que a la ventana no se le empaña. Tungurahua, mama, wasaya exacta, sa kipikas papis.